Es bueno seguir de cerca lo que está pasando en el Perú. Veamos este enlace con Perú, porque es un caso para América Latina y una lección para la democracia que hay que cuidarla, porque si no viene la dictadura de izquierda con la demagogia o los mesianismos o de derecha. Veamos. Toda una imagen pública dentro de su gremio, dentro de su sector o en general en el país, y que de repente ponen las fichas sin saber. Nosotros vamos a seguir hablando de todas maneras de la situación del Perú. Estamos viendo actividades protocolares. Ellos han seguido con toda la Constitución desde el punto de vista jurídico, pero también la Cancillería peruana ha sido muy prudente y hay un protocolo presidencial que se sigue en estos casos. Decíamos que se aplica la Constitución de 1933 y el pueblo está a la espera de qué medidas va a tomar el nuevo presidente para no repetir las experiencias tan desagradables que votaron por Kuczynski con la esperanza de llegar a una solución. Ahí vemos precisamente el presidente con la banda presidencial, que no se le entregó a Kuczynski porque ya no podía por la renuncia aceptada, y fue el presidente del Congreso. Y lo importante es que ya está con las autoridades públicas, por supuesto con el alto mando militar, siempre el alto mando militar respetuoso de la democracia y de la Constitución y sin injerencia. Para los militares no le importa que esté Kuczynski o esté otro presidente, siempre que la Constitución respete. Y dándole a los militares lo que debe ser también la absoluta fe en la presidencia y en la conducción política del nuevo jefe de Estado y garantizando la seguridad y la defensa del país. Como estamos acá con el profesor politólogo, doctor Contreras, ¿qué le parece todo esto que está ocurriendo? Seguimos en la tesis inicial de una vía constitucional absoluta. Bueno, sí, está una vía constitucional también por un pueblo que a través de la legitimidad que ejerce con su fuerza de opinión pública, que es importante porque las democracias son opiniones públicas, las instituciones tienen que escucharlo. Y lo que está pasando en Perú justamente es un país que puja porque la democracia esté cada vez más fortalecida y además por ser gobernado por gente honesta y seria. Yo creo que el momento que está viviendo Latinoamérica es más que de algunos hablar de ideologías políticas acerca de ideas de derecha o de izquierda, lo que se presenta es una discusión ética. Los ciudadanos latinoamericanos en estos momentos están buscando hombres o mujeres que sean éticos en el ejercicio del poder. Y es lo que requiere justamente para poder devolverle la fe a la democracia. Lo que está pasando en Perú y ha venido pasando es porque es un ciudadano que cada vez exige de Perú lo mejor. Ir a Lima, embajador, y usted lo sabe, 25 años atrás era una cosa imposible por el tema de la inseguridad y todo lo que vivía. Bueno, Perú ha venido dando un salto importante. Crecimiento económico. Y un crecimiento económico importante, porque lo que valen estas cosas son las ideas de libertad y de desarrollo que se han venido... Bueno, un gobierno que se dé el lujo de aumentar el salario en el equivalente a $30, como son 6 millones aquí en el dólar ese paralelo, y que sea el salario mínimo el equivalente a 200 millones casi de bolívares. Hay que ver la fuerza que tiene el Perú, y que una vida donde se han ido muchos precisamente venezolanos que los han recibido muy bien en el Perú y que están tristes con la salida de Kuczynski, pero hoy declaran que también seguirán pidiendo auxilio al nuevo presidente. No, sin duda, independientemente de todo lo que podamos decir de Kuczynski, tenemos que decir que ha jugado muy bien con el tema de Venezuela y le ha dado un apoyo a los venezolanos, y eso hay que agradecerlo, porque la crisis que está viviendo Venezuela y que Perú de ese apoyo es fundamental a los venezolanos que están allá, y por ello lo lamentamos. Pero sin embargo, hoy el presidente que está asumiendo ha dicho que sigue una línea igual a la que hasta ahora ha estado, y qué bueno por los venezolanos que están allá en solidaridad de nosotros con ellos, ¿no? Es posible que entonces la Cumbre de las Américas se realice en la misma tranquilidad, y si se muda desde espacio de tiempo, siguen los mismos parámetros, ¿no? Sin duda, porque yo creo que no hay en este momento una perturbación política tal como para que eso afecte la cumbre. Lo que decíamos anterior era que la inestabilidad política afecta sin duda, pero para la realización de la misma no creo que la afecte. Lo que le estoy diciendo es, si Trump decide ir, yo creo que da un baño de legitimidad y de tranquilidad en ese momento bien importante. O sea que esto que se han alegrado mucho en el país Venezuela por la caída de Kuczynski, pueden también sufrir que va a pasar lo mismo en la Constitución, que vendrá la misma línea política latinoamericana, la misma diplomacia, su pertenencia a la UNASUR, su cercanía con la Alianza del Pacífico, y sigue la diplomacia y la política del camino constitucional. Eso lo podemos responder con un dicho popular, embajador, que dice: cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y es importante porque en este momento, con todo lo que se pueda negar, la comunidad internacional tiene un peso fundamental enorme. No, habrán castigado a un hombre tan culpable como Fujimori con corrupción y con violación de derechos humanos, y a otro que con corrupción también lo castigan, es decir, sigue la democracia. Pero veamos algunas palabras tal vez que va a pronunciar Martí Vizcarra desde el Perú directamente.
Y ahora la emoción es muy grande, regresar siendo el primer servidor del país. Tarea titánica que solamente se va a cumplir, como lo he dicho hace un momento, ante la representación parlamentaria en el Congreso de la República, si todos trabajamos juntos. Y todos es ponernos el Perú como objetivo, es dejar las diferencias y priorizar los grandes objetivos de desarrollo de nuestro país. De antemano yo sé que voy a contar con todo su apoyo. Yo les agradezco el trabajo que ya vienen realizando. Les pido que continúen trabajando como lo han venido haciendo hasta ahora y que en el diario acontecer podamos también recibir los aportes y sugerencias de todos ustedes para hacer mejor nuestro trabajo. Ustedes saben perfectamente lo que hay que hacer. Aconséjenme para tener un resultado satisfactorio. Así que muchas gracias por su recibimiento y los comprometo a trabajar juntos en beneficio de todo el país. Muchas gracias. Bueno, este es el nuevo presidente del Perú, es una nueva realidad, es una nueva posibilidad, es el nuevo presidente Martín Vizcarra. Estamos tratando con la embajada de ver si podemos entrevistarlo para Brújula Internacional en las próximas semanas. Pues es interesante conocer su pensamiento y su planteamiento y, por supuesto, seguir de cerca lo que pasa en ese país, hermano para los latinoamericanos y una democracia, como usted decía, ejemplar, que ojalá que sigamos los pasos, no cayendo en esos errores. Boric Kuczynski era un buen ejecutivo, era un hombre ligado a los organismos internacionales, pero cayó en la corrupción. La corrupción es un problema muy serio, ¿verdad? Es lo que nos debe dejar el legado, un hombre con una capacidad gerencial importante, pero cayó en la tentación de la corrupción. Por eso que cada vez hablamos, como cuando yo converso con mis estudiantes, digo que es importante el tema de los valores. Nosotros tenemos que comenzar a sembrar valores desde la escuela para que nuestros nuevos líderes, nuestros nuevos representantes sepan que el que tiene vocación de servicio debe hacerlo desprendido de cualquier intención de hacerse rico. Y quien quiera hacerse rico, que se dedique a ser empresario. Por cierto, hay una obra de teatro que está pasando en Caracas que se llama Idiota. No tiene nada que ver con Dostoyevsky ni con las otras obras clásicas de la idiotez, sino que es sobre el tema de la corrupción y cómo el ser humano es tan fácil de manejar cuando hay dinero por el medio y para cambiar valores. Por eso sin valores no se puede tener nada. Sin duda, porque es que la tentación es muy grande. Por eso es lo que dice el padre Néstor, líbranos de la tentación. No caigamos en ella, porque el líder debe estar consustanciado con una claridad de qué es lo que es un servidor público. Y quien quiera hacer política tiene que tener claro que su vocación es de servicio, es para servir y no ser servido. Y tiene que tener unos valores verdaderamente formados para enrumbar un país, porque ¿qué hacemos nosotros cuando ponemos en manos de un presidente que es el ejercicio de la administración pública? Bueno, lo que ha pasado ahorita en Francia, todo el prestigio de Sarkozy, el liderazgo que tiene, y lo acaban de citar por corrupción, aceptando dinero de Gaddafi en la época en que Gaddafi era condenado por la comunidad internacional, dinero en efectivo con cajas de su hijo de Gaddafi, Saif al-Islam, y ahora Francia lo está sancionando. Así es, y entonces al final del día quien pierde es la democracia con esto. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy vigilantes. También el pueblo tiene que ser muy vigilante al momento de elegir un presidente de la República. Debemos ver cuál es su hoja de servicio, cuál es su currículo, porque no podemos seguir votando por el solamente de que nos vengan con un discursito del pobrecito, por el discursito de que soy el bueno. Sí, sí. Eso debe acabarse, debemos ver qué es lo que tú... No, y que la gente produzca y se incentive la economía, no esos regalos que muchas veces lo que hacen es quitar el deseo de trabajar. Lo importante es que haya justicia y que haya reparto de la riqueza del país. Sin duda, y convertir a cada venezolano o a cada latinoamericano en un emprendedor. Eso. Capacitarlo, que es lo que dice Amartya Sen. El papel del Estado es capacitar al ciudadano para que se desenvuelva en cada una de las actividades de la vida que él quiere hacer. No que desde el gobierno yo tenga que darle lo que él necesite, te voy a dar la casita, te voy a dar la comida. Eso no es gobernar, eso es convertir un ciudadano en súbdito. Quiero preguntarle también, porque acabo de estar hace media hora en la Embajada de Bolivia, aquí en Caracas, en un acto de los bolivianos en su deseo de salir al mar, y sobre todo porque está ahorita en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, una demanda, están discutiendo ayer y antier los argumentos de Bolivia, hoy los de Chile,
y los bolivianos quieren salir al mar porque es un país mediterráneo, sin frontera. Tuvo un mar que lo perdió en la guerra y la justicia internacional obliga a que el derecho del mar sea para todos. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que en el proceso que está viviendo el mundo de hoy de la globalización lleva a darle a Bolivia salida al mar, y para eso hay mecanismos internacionales con los cuales pueden lograrse en ese proceso de integración que decíamos. No puede haber integración si no compartimos con cada uno de nuestros vecinos tecnologías, posibilidades. Para hacer ese proceso tenemos que darle a Bolivia esa posibilidad. Una justicia social internacional debe imponerse, ¿no? Sin duda, sin duda. Y unas instituciones internacionales que permitan hacer cumplir el nuevo orden internacional. Por cierto, usted fue alumno de Aristides Calvani y era uno de los grandes voceros de la justicia social internacional. Sin duda, Calvani fue un ejemplo y un gran inspirador en mi vida porque lo conocí a los 14 Aristides años. Calvani. Aristides Calvani. El gran canciller de Venezuela, ¿no? Y que uno de los promotores de la democracia en Centroamérica, y sin duda hablaba precisamente de esa justicia y del tema tan importante de que los pueblos comiencen a integrarse. Calvani hablaba en aquel momento de la integración del sur. ¿Han trabajado ese tema ustedes en la Sí, universidad? sin duda. Cuando muchos veían hacia el norte, Calvani veía hacia el sur. ¿Y ustedes han trabajado a nivel académico el tema de la integración? Sin duda, lo estamos trabajando y lo hemos venido, e incluso por mi tema de investigación y de mi libro, me he metido mucho en el tema de la integración. ¿Qué aspectos ha tocado allí? Viendo la importancia de que para que haya integración tenemos que tener claro primero el concepto de soberanía, porque hay algunos que hoy en día creen que el concepto de soberanía es aquel que se manejaba desde la concepción de Bodino, donde los estados en esa paz de Westfalia eran los únicos actores internacionales. Y en este momento solamente no son los estados. Hablamos hoy de relaciones supranacionales, que son todas estas instituciones que crean los estados, pero que le dan autonomía para que ellos actúen y pongan sanciones en los estados. O sea, una especie de constitucionalismo internacional. Es lo que los tratados obligan a los estados a seguir ciertas normas supranacionales. Supranacionales, y el otro de las relaciones transnacionales, que ya incluso organizaciones, ONG, generan acciones que afectan la agenda nacional de un estado. Por lo tanto, entonces, hablar de soberanía en estos términos no es lo conveniente hoy en día. Aquí estuvo la semana pasada el profesor Cayetano Núñez de la Universidad de la UNED en Madrid. Lo entrevistábamos de unas clases en la ULAC, que es la Universidad Latinoamericana y del Caribe, y fue inaugurado un seminario precisamente de Derecho Internacional Público, donde la temática es también el derecho constitucional internacional, como el derecho penal internacional, como la integración, y los derechos humanos que se han internacionalizado. Claro, sin duda, y hay autores como Ferrayoli que comienzan a trabajar estos temas y comienzan a hablar ya incluso no del orden mundial, sino una democracia mundial donde los estados tengan igualdad de condiciones en las decisiones que se toman. Por eso la vigilancia sobre los estados, la injerencia. Sin duda. Yo creo que el mal que está viviendo justamente el nuevo orden internacional es que con todos los defectos que tuvo el viejo orden, tuvo las instituciones del Bretton Woods. Pero hoy en día esas instituciones han perdido fuerza y deben crearse otras que le den la fuerza al nuevo orden internacional para hacer que los estados puedan integrarse, porque ya no podemos seguir hablando de autodeterminación de los pueblos. Hay que hablar de integración de los pueblos y entender que muchas veces yo cedo soberanía para ganar más soberanía, porque al final del día lo que interesa es la buena vida de los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias al profesor José Rivera Contreras. Efectivamente, en la Unión Europea son 500 millones de europeos que han renunciado a esa división de fronteras para crear un espacio económico, un espacio único, que es la Comunidad Económica Europea transformada en Unión Europea, y que son 28 estados, 27 por la salida de Gran Bretaña, un modelo para América Latina. Vamos al corte y seguimos con otros escenarios internacionales y nuestros análisis en profundidad.